La embajadora Sarah Chin se sentó en su silla e intentó no mostrar su enfado. A su alrededor, la enorme sala del consejo bullía con cientos de voces alienígenas. La sala era gigantesca, construida para albergar a representantes de 247 civilizaciones diferentes. Algunos de los alienígenas eran pequeños como ratones. Otros eran tan grandes como elefantes. Algunos respiraban oxígeno como los humanos. Otros se sentaban en tanques especiales llenos de gas, metano o amoníaco líquido. Sarah llevaba 3 años asistiendo a estas reuniones. En ese tiempo, había aprendido a reconocer a todas las especies presentes en la sala. Sabía cuáles eran amistosas y cuáles menospreciaban a la humanidad. Por desgracia, la mayoría menospreciaban a la humanidad. El orador actual era el anciano Bexar. Era un ser cristalino procedente de un planeta llamado Cristalón. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal púrpura y cuando hablaba, su voz sonaba como campanas de viento. Su pueblo llevaba 10.000 años viajando por el espacio. Nunca dejaba que nadie olvidara ese hecho. Y así, dijo Bexar, con su voz resonando en la sala, concederemos los derechos mineros en el sistema exterior del alma a la corporación Borgatti. Han presentado una solicitud en regla y han pagado las tasas correspondientes. Sarah levantó la mano. Anciano Bexar, el sistema del alma es territorio humano. No puede conceder derechos mineros sin consultarnos. Varios alienígenas presentes en la sala se rieron. Era un sonido que Sarah había oído demasiadas veces antes. La risa de seres que pensaban que los humanos eran niños jugando a ser adultos. Big Star volvió su cabeza cristalina hacia ella. Aunque no tenía rostro, Sarah podía sentir su condescendencia. Embajadora Chen, su especie lleva solo 400 años en el espacio. El Consejo lleva milenios gestionando los recursos galácticos. Seguro que entiende que sabemos mejor que ustedes cómo manejar estos asuntos. El cinturón de Kuiper está en nuestro sistema, dijo Sarah, manteniendo la voz firme. Son nuestros recursos. Llevamos 2 siglos explotándolos. Un alienígena con forma de masa gelatinosa de la delegación Centauri emitió un sonido parecido al burbujeo del agua. Sarah tardó un momento en darse cuenta de que se estaba riendo. ¡Qué adorable! El traductor hizo que el Centauri dijera: los humanos creen que 400 años de viajes espaciales los hacen iguales a civilizaciones que han explorado la galaxia desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. Más risas resonaron en la sala. Sarah sintió que se le tensaba la mandíbula. Tenía un título en diplomacia xenológica de Oxford. Había pasado toda su vida adulta aprendiendo idiomas y culturas alienígenas. Había negociado 3 importantes acuerdos comerciales y ayudado a detener 2 guerras. Y aún así la trataban como a una niña que se había colado en una conversación de adultos. Solicito un aplazamiento de la votación, dijo Sarah, poniéndose de pie. Denle tiempo a la humanidad para presentar nuestro caso. Solicitud denegada, dijo Bexar de inmediato. Se trata de un asunto menor, embajadora. La corporación Borgatti solo explotará una pequeña parte de su sistema exterior. Apenas notarán que están allí. Esa no es la cuestión. Embajadora Chen, por favor, siéntese. Está interrumpiendo el procedimiento. Sarah miró a su alrededor. Algunos alienígenas parecían incómodos. El consejero Thrawn, un ser reptiliano de mirada amable, le dirigió un gesto de simpatía con la cabeza, pero la mayoría de los demás parecían aburridos o divertidos. ¿Todos a favor de conceder los derechos mineros a la corporación Borgatti?, preguntó Bexar. Se encendieron luces por toda la sala. Las luces verdes significaban sí. Las rojas, no. Sarah vio cómo se encendían 246 luces verdes. Solo se encendió una luz roja. La suya. La moción se aprueba, anunció Bexar. Siguiente punto del orden del día, dijo Sarah levantándose. El movimiento fue tan repentino y deliberado que varios alienígenas cercanos dejaron de hablar. Sus 3 compañeros delegados humanos la miraron con expresión preocupada. «Embajadora Chen», preguntó Bexar, ¿tiene algo que añadir? Sarah respiró hondo. En la Tierra tenía autorización para lo que estaba a punto de hacer. Lo llamaban Protocolo Omega.
Había sido aprobado por el Gobierno de Unificación Humana hacía 6 meses, por si acaso las cosas se ponían tan mal. Bueno, las cosas se habían puesto tan mal. La humanidad se retira del Consejo Galáctico con efecto inmediato, dijo Sarah con claridad. La sala se quedó en silencio. Durante un momento, nadie se movió. Luego, el silencio se rompió con un murmullo confuso. Lo siento. ¿Qué ha dicho?, preguntó Vexer. Hemos terminado, dijo Sarah simplemente. Cogió su tableta de datos y se dirigió hacia la salida. Detrás de ella, los otros 3 delegados humanos se apresuraron a seguirla. Embajadora Chen, no puede marcharse así sin más. La voz de Vexer había perdido su tono tranquilo. Ahora sonaba casi estridente. Sarah no miró atrás. Acabamos de hacerlo. Esto es muy irregular. No pueden retirarse del consejo sin seguir los procedimientos adecuados. Sarah llegó a la enorme puerta que daba salida a la sala. Esta se abrió automáticamente al detectar su aproximación. Se detuvo y miró atrás una vez. 247 especies alienígenas la miraban fijamente. La mayoría parecía confundida. Algunas parecían divertidas. Unas pocas parecían preocupadas. Durante 300 años, los humanos han seguido todas las reglas. Sarah dijo, hemos sido pacientes, hemos sido educados, hemos contribuido a este consejo de innumerables maneras. Y durante 300 años nos han tratado como si fuéramos demasiado estúpidos para gestionar nuestros propios asuntos. Bueno, se nos ha acabado la paciencia. Esto es una rabieta. Alguien gritó desde la sección Centuri. Los niños están teniendo una rabieta. Sarah sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Si eso es lo que quieren pensar, adelante. Que tengan una buena vida. Todos, la humanidad se va a casa. Atravesó la puerta. Sus delegados la siguieron. Detrás de ellos, el caos en la sala se hizo más ruidoso. 20 minutos más tarde, Sarah estaba sentada en una nave espacial humana que se alejaba a toda velocidad de Concordia Prime. El planeta se hacía cada vez más pequeño en la pantalla. El teniente Davis, uno de sus ayudantes, estaba sentado frente a ella, con aspecto nervioso. «Señora, ¿de verdad vamos a hacer esto?», preguntó. «Sí», respondió Sarah. Sacó su comunicador seguro y tecleó un código. La pantalla del dispositivo se iluminó en azul, indicando una conexión encriptada con la Tierra. «Protocolo Omega», tecleó. «Hemos terminado de jugar a su juego». La respuesta llegó casi de inmediato. Solo 2 palabras. «Confirmado». «Proceda». Sarah se recostó en su asiento y cerró los ojos. Se sentía cansada, pero también extrañamente aliviada. Durante años había tragado su orgullo y su ira. Había sonreído ante los insultos y aceptado la condescendencia. Todo por mantener a la humanidad en la comunidad galáctica. Pero llegó un momento en que el coste de quedarse era mayor que el de marcharse. El Consejo no respetaba a los humanos. Utilizaban las innovaciones y las infraestructuras humanas, pero nunca les daban crédito. Se beneficiaban de los cascos azules y la ayuda médica humanos, pero trataban a la humanidad como a sirvientes. Bueno, los sirvientes acaban de dimitir. «Señora», preguntó Davis en voz baja, «¿qué pasa ahora?». Sarah abrió los ojos y miró al joven teniente. «¿Ahora? Ahora les mostramos lo que pasa cuando se da por sentada a la humanidad. Creen que somos niños. Muy bien. Veamos cómo se las arreglan sin nosotros». De vuelta en Concordia Prime, la sesión del Consejo se había convertido en un caos. Vexer intentaba restablecer el orden, pero nadie le escuchaba. Algunos delegados se reían, otros discutían. Unos pocos ya se marchaban para informar de este extraño suceso a sus gobiernos. En medio del ruido y la confusión, casi nadie se percató de que la primera embajada humana en el mundo natal de los Centuri había cerrado sus puertas. Una semana después de que la humanidad se retirara del Consejo Galáctico, el anciano Vextar convocó una sesión de emergencia. La mayoría de los delegados llegaron esperando ver a los humanos regresar con una disculpa. Todos habían acordado que la humanidad simplemente estaba haciendo un gesto dramático. «Démosles unos días para que se calmen», dijeron todos, «y volverán». Pero los humanos no volvieron. Los asientos reservados para la delegación humana permanecieron vacíos. 4 sillas en fila cubiertas por una fina capa de polvo.
De alguna manera esas sillas vacías hicieron que Vexer se sintiera incómodo de una forma que no podía explicar. ¿Alguien ha sabido algo del gobierno humano?, preguntó a la asamblea. Silencio. Entonces, el consejero Thrawn, el diplomático reptiliano, que siempre había simpatizado con los humanos, levantó una mano con garras. Ayer intenté contactar con la embajadora Chen, dijo Thrawn con su voz sibilante. Su comunicador personal ha sido desactivado. Probé con la embajada humana de mi mundo natal. Estaba vacía. Dejaron un mensaje grabado diciendo que todo el personal diplomático había sido llamado de vuelta en la Tierra. Llamado de vuelta. El cuerpo cristalino de Vextar pareció atenuarse ligeramente. Todos ellos, confirmó Thrawn. He preguntado a otros miembros del Consejo. Todas las embajadas humanas de los 83 mundos han cerrado. El personal se ha ido. No han dejado ninguna información de contacto. Un murmullo recorrió la sala. El delegado de Centuri, el que había calificado la retirada de la humanidad como una rabieta, volvió a soltar su risa burlona. Así que los niños están enfadados en casa. Dejad que se enfaden. Se darán cuenta de que nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Quizás, dijo Thrawn en voz baja, o quizás deberíamos considerar lo que la humanidad aportó al Consejo. ¿Lo que aportaron?, se burló el delegado de Centuri. Son una especie joven. No tienen nada que necesitemos. Thrawn parecía querer decir algo más, pero Baxter pasó a otros asuntos. Había disputas comerciales que resolver y tratados que revisar. El Consejo llevaba existiendo 15.000 años. Seguiría funcionando perfectamente sin la humanidad. Esa confianza duró exactamente 4 días más. La primera señal de problemas vino de la red de comunicaciones galáctica. En todo el espacio conocido, las estaciones repetidoras cuánticas comenzaron a apagarse. Estas estaciones permitían una comunicación más rápida que la luz entre mundos distantes. Sin ellas, un mensaje que normalmente tardaba segundos en viajar a través de la galaxia tardaría años. Al principio, nadie relacionó el fallo de las estaciones repetidoras con la retirada de la humanidad. Entonces alguien comprobó los registros de mantenimiento. El 70% de las estaciones repetidoras habían sido construidas o mantenidas por técnicos humanos. La tecnología en sí era antigua, inventada por civilizaciones antiguas hace millones de años. Pero, de alguna manera, durante los últimos 2 siglos, los humanos se habían convertido en los encargados de mantenerla en funcionamiento. Ahora esas estaciones repetidoras estaban fallando y nadie sabía cómo repararlas. Las antiguas civilizaciones que las habían construido originalmente habían pasado hacía mucho tiempo a utilizar una tecnología diferente o habían desaparecido por completo. Las civilizaciones actuales simplemente confiaban en que otros, concretamente los humanos, mantuvieran las cosas en funcionamiento. En una semana, la eficiencia de las comunicaciones galácticas se redujo en un 40%. Los mensajes que antes eran instantáneos tardaban ahora horas o días en llegar. El segundo problema surgió en las rutas comerciales. Durante 300 años, las naves humanas habían patrullado las rutas espaciales entre las principales civilizaciones. Lo habían hecho discretamente, sin pedir reconocimiento ni pago alguno. Simplemente consideraban que los piratas y los delincuentes eran un problema de todos y se ocupaban de ellos. Ahora las patrullas humanas habían desaparecido y los piratas se dieron cuenta inmediatamente. El capitán Sector, de la armada de Hegemony, perseguía su cuarto barco pirata en 6 días cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. Su especie, los Hegeman, eran guerreros. Tenían un ejército fuerte y se enorgullecían de su capacidad de lucha. Pero incluso ellos habían dependido de las patrullas humanas más de lo que creían. ¿Por qué hay tantos piratas?, preguntó de repente su primer oficial. Sector miró la pantalla táctica. 3 señales piratas más aparecieron en el borde de sus sensores. Porque los humanos ya no están aquí, dijo en voz baja. El tercer problema era el más urgente. La corporación Borgatti, a la que se le habían concedido los derechos mineros del cinturón de Kuiper, envió una flota de naves mineras al sistema Saul. Era una operación sencilla: saltar al sistema exterior
instalar el equipo minero y comenzar a extraer minerales valiosos de las rocas heladas que orbitaban más allá de Neptuno. Las naves mineras llegaron justo a tiempo. Comenzaron su aproximación al cinturón de Kuiper, calculando ya los beneficios. Entonces, todos los sistemas de las naves se volvieron locos a la vez y las alarmas comenzaron a sonar. Los ordenadores de navegación se bloquearon. Los sistemas de armas se apagaron. Las naves flotaban impotentes en el espacio, completamente inutilizadas. Entonces, se escuchó un mensaje en la frecuencia de emergencia de todas las naves. Era una voz femenina humana tranquila. El sistema Sol está cerrado. Todas las naves no autorizadas serán escoltadas fuera inmediatamente. Esta es su única advertencia. En la nave minera principal, el capitán Gord miraba confundido sus pantallas. Su nave estaba muerta en el espacio. Alrededor de su nave, miles de pequeños objetos aparecieron en los sensores, satélites de defensa. ¿De dónde habían salido? Aquí el capitán Gord, de la corporación Borgatti, transmitió. Tenemos derechos legales de minería otorgados por el Consejo Galáctico. Exigimos. Su nave se ladeó. A través de la ventanilla vio una nave militar humana. Era pequeña, apenas más grande que un caza, pero había enganchado un cable de remolque a su nave minera. Están siendo escoltados fuera del sistema Saul, dijo la voz humana. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza adecuada. Que tenga un buen día. G observó impotente cómo toda su flota minera era arrastrada hasta el límite del espacio humano y liberada. Una vez cruzaron la frontera, sus sistemas volvieron a funcionar. Pero cuando intentaron regresar al cinturón de Kuiper, los satélites los inutilizaron de nuevo. La operación minera fue un completo fracaso. Peor aún, la corporación Borgatti había perdido prestigio y una importante cantidad de dinero. Cuando Vextor se enteró del incidente, convocó otra sesión de emergencia. Esta vez, el ambiente en la sala era diferente. Las risas habían desaparecido, sustituidas por la preocupación. Los humanos han cometido un acto de agresión, anunció Vextor. Han interferido en operaciones mineras legalmente autorizadas. Han defendido su propio territorio, replicó Thrawn. Los derechos mineros los concedimos sin su permiso. Así no es como funciona el Consejo. La voz melodiosa de Vexor era aguda. Las decisiones tomadas por este organismo son vinculantes para todos los territorios dentro de la jurisdicción del Consejo. Pero los humanos ya no forman parte del Consejo, señaló Thrawn. Se retiraron. Por lo tanto, las decisiones del Consejo ya no se aplican a ellos. Esto causó un gran revuelo. Los delegados se gritaban entre sí en docenas de idiomas. El sistema de traducción tenía dificultades para seguir el ritmo. Finalmente, el delegado de Centauri pidió orden. Esto es sencillo, dijo. Imponemos sanciones a la humanidad. Cortamos todo comercio con los mundos humanos. Bloqueamos su espacio. Volverán arrastrándose en menos de un mes. Se procedió a la votación. 198 civilizaciones votaron a favor de las sanciones. 49 votaron en contra. Las sanciones se aprobaron. Thrawn salió de la cámara sintiéndose mal. Había votado en contra de las sanciones, pero no importaba. El Consejo estaba cometiendo un terrible error, y él lo sabía. Esa noche, recibió un mensaje en una frecuencia antigua que rara vez se utilizaba. Era de Sarah Chen. Consejero Thrawn, decía el mensaje. Gracias por ser la voz de la razón. Siento que esté atrapado con esos idiotas. Por si sirve de algo, la humanidad no le guarda rencor ni a usted ni a las otras especies que nos trataron de forma justa. Pero hemos terminado con el Consejo. Pronto se darán cuenta de su error. Hasta entonces, cuídese. La galaxia está a punto de ponerse difícil, Sarah. Al día siguiente, 3 enormes convoyes de cargueros humanos partieron de los mundos colonizados por los humanos. Transportaban suministros médicos, productos manufacturados y alimentos, suficientes para mantener la civilización humana durante años sin ningún tipo de comercio exterior. Cuando las naves patrulleras del Consejo intentaron detenerlos, los cargueros simplemente los ignoraron. Sus cascos eran demasiado gruesos para que las armas de las naves patrulleras
pudieran dañarlos y sus escudos demasiado fuertes para que pudieran abordarlos. Un capitán de patrulla intentó obligar a un carguero humano a detenerse. El capitán del carguero respondió con un simple mensaje. Ya no reconocemos la autoridad del Consejo Galáctico. No tienen jurisdicción sobre nosotros. Nos vamos a casa. No interfieran. El carguero saltó a una velocidad superior a la de la luz, dejando atrás a la nave patrullera. El capitán Sector observó todo esto desde su puente de mando. Las órdenes del alto mando de Hegemony eran claras: investigar a los humanos y determinar sus intenciones. Pero mientras observaba cómo otro convoy humano pasaba por su sector de patrulla, ignorando por completo sus llamadas, Sector se dio cuenta de algo. Los humanos no actuaban como una civilización en crisis. No estaban desesperados ni asustados. Actuaban como personas que habían hecho un plan y ahora lo estaban llevando a cabo. Como personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Eso le asustaba más que cualquier acción agresiva. 30 días después de que la humanidad se retirara del Consejo Galáctico, la doctora Kelvara estaba en su laboratorio médico y miraba fijamente una unidad de almacenamiento vacía. La unidad debería haber estado llena de antibióticos sintéticos. En cambio, no contenía nada más que aire. Kelvara era una sillerana, una especie conocida por su experiencia médica. Su pueblo llevaba 6.000 años practicando la medicina. Ella misma tenía 3 doctorados en xenobiología. Pero en ese momento, ninguno de esos conocimientos le servía para resolver el sencillo problema que tenía ante sí. Se había quedado sin medicamentos y no podía fabricar más. La fórmula de los antibióticos estaba en su base de datos. La había utilizado miles de veces. Pero cuando intentó sintetizar un nuevo lote, el proceso falló. Tras 4 intentos, finalmente comprendió por qué. La fórmula de su base de datos estaba incompleta. Siempre había estado incompleta. Durante años, su suministro había procedido de una empresa médica humana llamada Terram. Le habían proporcionado los medicamentos a precio de coste, sin pedir nada a cambio, salvo la promesa de que se utilizarían para ayudar a las personas. Kelvara nunca se había preguntado dónde estaba la fórmula completa. Simplemente pedía los medicamentos cuando los necesitaba y estos le llegaban. Ahora Terram guardaba silencio. Sus mensajes no obtenían respuesta y la gente empezaba a enfermar. No era la única que tenía este problema. En toda la galaxia, médicos e investigadores estaban descubriendo lo mismo. Durante siglos, la humanidad había estado suministrando ayuda médica de forma silenciosa. Habían compartido sus investigaciones libremente. No habían pedido reconocimiento ni patentes. Simplemente habían puesto los medicamentos a disposición de cualquiera que los necesitara. Y ahora que los medicamentos habían desaparecido, el problema económico se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. La producción humana representaba el 30% de la economía galáctica. Los humanos fabricaban productos de forma eficiente y barata. No tenían la tecnología más avanzada, pero tenían algo más. Eran muy buenos fabricando productos en grandes cantidades. Cuando los productos humanos dejaron de llegar a los mercados alienígenas, los precios se dispararon. Los artículos que antes eran comunes y asequibles, de repente, se volvieron escasos y caros. Los artículos de lujo dejaron de estar disponibles. Los productos básicos se convirtieron en artículos de lujo. En el mundo natal de los Centauri, el mismo delegado que se había burlado de la humanidad en la sala del consejo se enfrentaba ahora a multitudes enfurecidas. Su pueblo quería saber por qué sus alimentos costaban 3 veces más que un mes atrás. Intentó explicarles las sanciones y la autoridad del consejo. A las multitudes no les importaba la política. Solo querían que sus vidas volvieran a la normalidad, pero la normalidad había desaparecido y no iba a volver. La red de comunicación cuántica siguió deteriorándose. Al cabo de 40 días de la retirada de la humanidad, la eficiencia de la comunicación galáctica había caído al 35% de lo normal. Algunas colonias remotas se encontraron completamente aisladas, sin poder pedir ayuda ni comerciar con productos. Los técnicos del consejo intentaron desesperadamente reparar las estaciones repetidoras. Tenían los planos originales, algunos de los cuales tenían millones de años de antigüedad, pero los planos no eran suficientes.
Las estaciones habían sido modificadas y mejoradas a lo largo de innumerables generaciones. Los humanos habían sido los últimos en trabajar en ellas y habían realizado cambios que no estaban documentados en ningún sitio. Sin esos cambios, las estaciones simplemente no funcionaban correctamente. Vexar convocó reunión tras reunión. Pero era difícil encontrar soluciones. Algunos delegados sugirieron atacar directamente a la humanidad, obligándola a volver al Consejo. Otros sugirieron negociaciones. La mayoría simplemente discutía en círculos, culpándose unos a otros por la crisis. El consejero Thrawn observaba todo esto con creciente preocupación. Había pasado semanas rebuscando en los archivos del Consejo, y lo que había encontrado le inquietaba profundamente. La humanidad había contribuido a la galaxia mucho más de lo que nadie se había dado cuenta. Simplemente lo habían hecho en silencio, sin exigir reconocimiento. Los ingenieros humanos habían reparado infraestructuras en cientos de mundos. Los pacificadores humanos habían detenido guerras antes de que comenzaran. Los científicos humanos habían logrado avances en la producción de energía, la medicina y la agricultura. Y, en casi todos los casos, sus contribuciones habían sido ignoradas o atribuidas a otras especies. El Consejo había dado por sentada a la humanidad, y ahora había llegado la hora de pagar la factura. El capitán Sector recibió sus órdenes del alto mando de Hegemony el día 45. Debía llevar su nave al espacio humano y evaluar sus capacidades militares. Su gobierno quería saber si se podía obligar a la humanidad a volver al Consejo mediante presión militar. Sector esperaba que lo rechazaran en la frontera o le dispararan. En cambio, recibió un mensaje cortés de un controlador de tráfico humano. Capitán Sector de la nave Hegemony, Wrath of Honor, tiene permiso para entrar en el espacio humano. Diríjase a las coordenadas Alpha 79. Allí le esperará una escolta. La escolta llegó en cuestión de minutos. Era una pequeña fragata humana, apenas una décima parte del tamaño del crucero de Sector, pero las lecturas de la fragata hicieron palidecer a su oficial táctico. Capitán, dijo el oficial en voz baja, la firma de potencia de esa nave está fuera de escala. Sus escudos generan más energía que la que produce nuestro reactor principal. Y estoy detectando sistemas de armas que nunca había visto antes. La capitana de la fragata, una mujer que se presentó como la comandante Martínez, era amable y profesional. Bienvenido al espacio humano, capitán. Le haremos una visita guiada. Por favor, no se desvíe del rumbo aprobado. De lo contrario, los sistemas de defensa automáticos podrían confundirlo con una amenaza. A medida que su nave se adentraba en territorio humano, Sector no podía creer lo que veía. Todas las colonias humanas estaban rodeadas de enormes plataformas de defensa. Los astilleros que habían estado vacíos 3 meses atrás ahora producían buques militares a un ritmo imposible. Las fábricas orbitales producían armas y naves las 24 horas del día. ¿Han construido todo esto en 45 días? Preguntó Sector a la comandante Martínez. Ella sonrió. Llevamos 5 años construyéndolo, capitán. Simplemente lo hemos mantenido en secreto. Los humanos aprendimos hace mucho tiempo a esperar la paz, pero a prepararnos para la guerra. Sabíamos que este día podría llegar. Ella lo llevó a la Tierra, el mundo natal de la humanidad. Sector esperaba ver una civilización en pánico, aislada de la galaxia y luchando por sobrevivir. En cambio, encontró ciudades prósperas, un comercio bullicioso y gente que parecía perfectamente satisfecha. En tierra, se reunió con la embajadora Sarah Chen en su oficina de Ginebra. Ella le ofreció té, una bebida humana que le resultó sorprendentemente agradable. Su gobierno quiere saber si puede obligarnos a volver al Consejo, dijo Sarah sin rodeos. La respuesta es no. No puede. Nadie puede. Eso suena como una amenaza, dijo Sector con cautela. No es una amenaza. Es un hecho. Sarah mostró una pantalla holográfica. Este es el estado actual de la galaxia. Las redes de comunicación fallan, las rutas comerciales se colapsan, la piratería ha aumentado un 400%. Hay escasez de medicamentos en 62 mundos,
Y han pasado menos de 2 meses desde que nos fuimos. Lo hicisteis deliberadamente, dijo Sector. No era una pregunta. No hicimos nada, respondió Sara. Simplemente dejamos de hacer todo. Durante 300 años, la humanidad ha sido el pegamento que ha mantenido unida a la civilización galáctica. Solucionábamos los problemas, manteníamos la paz, nos asegurábamos de que todo funcionara correctamente. Y nadie se dio cuenta porque estaban demasiado ocupados tratándonos como a niños estúpidos. Se inclinó hacia adelante. Capitán, ¿sabes qué era lo peor? No eran los insultos, ni siquiera era que nos ignoraran. Era ver cómo nuestras contribuciones se atribuían a otras especies. Los científicos humanos hacían un descubrimiento y el Consejo lo anunciaba como un avance de las civilizaciones más antiguas. Los ingenieros humanos salvaban una colonia del desastre y los registros decían que la habían salvado los Centauri o los trabajadores cristalinos. Eso está mal, dijo Stothor en voz baja. Sí, lo era, y nos cansamos de ello, así que nos fuimos. Sara dio un sorbo a su té. Ahora el Consejo puede ver cómo es la galaxia sin los humanos manteniéndola unida. Quizás nos aprecien más, quizás no. En cualquier caso, no volveremos hasta que las cosas cambien. Zetor regresó a su nave profundamente preocupado. Mientras su nave abandonaba el espacio humano, redactó su informe para el alto mando. Su conclusión era clara. No se podía obligar a la humanidad a volver al Consejo. Cualquier intento de utilizar la presión militar fracasaría, probablemente de forma catastrófica. Mientras Sector viajaba de vuelta a Bessar, la crisis en la galaxia se agravaba. El mundo natal de los Centauri informó de un brote de fiebre regeliana, una enfermedad que había sido erradicada hacía décadas. La cura existía en las bases de datos médicas de toda la galaxia, pero todos los medicamentos habían sido fabricados por empresas humanas, y esas empresas no respondían a las llamadas. En cuestión de días, la fiebre se extendió a 14 mundos. El número de muertos ascendió a miles, luego a decenas de miles. El brote de fiebre rieliana alcanzó su punto crítico en el día 70 de la retirada de la humanidad. Murieron 40 millones de personas en 14 mundos. El mundo natal de los Centauri fue el más afectado, con ciudades enteras en cuarentena. Los hospitales se desbordaron de pacientes. El personal médico trabajó hasta caer exhausto. La doctora Kelvara estaba en su laboratorio, rodeada de pacientes moribundos, y se sentía completamente impotente. Sabía que existía una cura. La fórmula estaba en su base de datos, aunque incompleta. Llevaba semanas intentando completar las piezas que faltaban, pero todos sus intentos habían fracasado. Fuera lo que los humanos habían hecho para que el medicamento funcionara, se lo habían guardado para ellos. No, eso no era cierto. No se lo habían guardado para ellos. Lo habían regalado libremente durante décadas. Nadie se había molestado en preguntar cómo se fabricaba. Todos habían dado por sentado que siempre estaría disponible. El anciano Vexer finalmente cedió. Después de 70 días viendo cómo se desmoronaba la civilización galáctica, autorizó una misión diplomática a la Tierra. Una delegación de 12 especies liderada por el propio delegado Centauri iría a la Tierra y negociaría el regreso de la humanidad al Consejo. La nave de la delegación llegó al borde del sistema Sol 3 días después. Transmitieron en todas las frecuencias solicitando permiso para entrar y hablar con los líderes humanos. Solo recibieron una respuesta automática. El sistema Saul está cerrado. Por favor, envíen todas sus consultas a través de los canales oficiales. Estamos intentando utilizar los canales oficiales. El delegado Centauri gritó a su oficial de comunicaciones. Dígales que necesitamos hablar sobre la fiebre. La respuesta automática se repitió, sin cambios. Durante 3 días, la delegación permaneció en los límites del espacio humano, enviando mensajes cada vez más desesperados. Ninguno obtuvo respuesta. Finalmente, se rindieron y regresaron a casa. El delegado Centauri, cuyo nombre era Boxer, regresó a Concordia Prime, destrozado. Su gobierno le había encomendado una misión: conseguir la medicina de los humanos. Había fracasado. 2 millones de su pueblo habían muerto y el número aumentaba cada día.
En la sala del consejo, se presentó ante la asamblea y habló en voz baja. Ni siquiera quieren hablar con nosotros, dijo. Los humanos han cerrado completamente sus fronteras. Nada entra, nada sale. Son perfectamente autosuficientes y no nos necesitan en absoluto. Eso es imposible, insistió Bexar. Todas las civilizaciones necesitan comerciar. Todas las civilizaciones necesitan aliados. Pero los humanos no, respondió Boxar. Pensábamos que necesitaban al Consejo, pero nos equivocamos. Nosotros los necesitábamos y nunca nos dimos cuenta. Ese mismo día, una filtración masiva de datos sacudió las redes de noticias galácticas. Terabytes de registros clasificados del Consejo que se remontaban a 300 años atrás. La filtración lo reveló todo. Propuestas humanas que habían sido robadas e implementadas bajo otros nombres. Misiones humanas de mantenimiento de la paz que fueron borradas de los registros oficiales. Avances científicos humanos atribuidos a civilizaciones más antiguas. Los registros pintaban un cuadro claro. Durante 3 siglos, la humanidad había sido la columna vertebral de la civilización galáctica, y durante 3 siglos el Consejo los había ignorado o les había robado activamente. La filtración provocó una tormenta de ira en toda la galaxia. Las civilizaciones más jóvenes, que también habían sido marginadas, vieron el trato que se le daba a la humanidad como un reflejo del suyo propio. Estallaron movimientos de protesta en docenas de mundos. Si el Consejo había tratado tan mal a los humanos, ¿cómo había tratado al resto? 47 civilizaciones exigieron formalmente que el Consejo se reformara. Cuando Bexar se negó, 83 civilizaciones se retiraron por completo del Consejo. El Consejo Galáctico, que había permanecido en pie durante 15.000 años, se fracturó. Surgieron 2 nuevos bloques de poder. El antiguo Consejo, liderado por Bexar y las civilizaciones antiguas, contaba con 67 especies que se negaban a cambiar. La coalición reformista, liderada por el consejero Thrawn, contaba con 180 especies que exigían un nuevo sistema basado en la igualdad real. La galaxia se estaba dividiendo. El capitán Sector se encontró en una posición inusual. Su informe sobre las capacidades militares humanas lo había convertido en uno de los pocos oficiales de la galaxia que realmente entendía en qué se había convertido la humanidad. Ahora, tanto el antiguo Consejo como la coalición reformista querían contar con su experiencia. Él eligió la coalición reformista. Su propio pueblo había sido tratado como ciudadanos de segunda clase por las civilizaciones antiguas durante siglos. Sector estaba cansado de ello. En una reunión de la coalición reformista, presentó sus conclusiones sobre el espacio humano. Los delegados reunidos escucharon con sorpresa mientras describía las fortalezas orbitales, los enormes astilleros y los avanzados sistemas de armas. ¿Cómo construyeron tanto en tan poco tiempo?, preguntó alguien. No lo hicieron, explicó Sector. Llevan años construyéndolo. Simplemente no se lo dijeron a nadie. Mientras los tratábamos como niños, ellos se preparaban para este escenario exacto. ¿Pero por qué?, preguntó otro delegado. ¿Por qué se prepararían para abandonar el Consejo? Thrawn, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. Porque no les dimos otra opción. Cada vez que los humanos intentaban participar en igualdad de condiciones, los rechazábamos. Cada vez que hacían una contribución, nos atribuíamos el mérito. Sabían que tarde o temprano tendrían que marcharse. Así que se prepararon. La reunión quedó en silencio. La verdad era difícil de aceptar, pero no por ello dejaba de ser la verdad. Mientras tanto, en la Tierra, Sarah Chen estaba sentada en una sala de conferencias segura con el almirante James Core y otros 3 altos funcionarios. En la pantalla frente a ellos, veían los informes de noticias de toda la galaxia. El número de muertos por la fiebre rieliana había alcanzado los 50 millones. La economía galáctica estaba en caída libre. Estallaban guerras en regiones que los humanos habían mantenido en paz durante décadas. Estamos viendo cómo se destruyen a sí mismos, dijo un funcionario. Quizás deberíamos intervenir. No, dijo Sarah con firmeza. Si intervenimos ahora,
Solo demostraremos que siempre estaremos ahí para salvarlos. Necesitan sentir las consecuencias de cómo nos trataron. Incluso si mueren millones, preguntó el funcionario. Ya estaban muriendo millones, dijo el almirante Core en voz baja. En otros mundos, estábamos ayudando sin reconocimiento. En las guerras, estábamos deteniéndolas sin mérito. La única diferencia ahora es que todo el mundo puede verlo. Sarah asintió. La coalición reformista ya se está formando. Thrun y otros como él entienden lo que hay que cambiar. Cuando estén listos para hablar en serio sobre la reforma, hablaremos, pero no antes. ¿Y la fiebre?, insistió el funcionario. Sarah se quedó callada durante un largo rato. Luego tomó una decisión. Enviad una nave médica, llenadla con la cura para la fiebre rieliana. Dejadla caer en el espacio Centauri con un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó el almirante Coro. Sarah sonrió con tristeza. Diles que es porque somos mejores que vosotros. Que se recuperen pronto. 3 días después, una única nave médica humana apareció en órbita sobre el mundo natal de los Centauri. Era pequeña, no estaba armada y apareció de repente, sin previo aviso. Antes de que los sistemas de defensa planetaria pudieran reaccionar, descargó su carga. 10 millones de dosis de la cura para la fiebre rieliana ya sintetizadas y listas para usar. Luego transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Porque somos mejores que vosotros. Que os recuperéis pronto, humanidad. La nave saltó a una velocidad superior a la de la luz y desapareció antes de que nadie pudiera responder. En su laboratorio, la doctora Kelvara recibió una de las primeras muestras. Se la inyectó a un paciente al que le quedaban pocas horas de vida. En cuestión de minutos, la fiebre del paciente desapareció. En una hora, estaba consciente. En un día, pedía comida. Se sentó en su escritorio y lloró. No de alegría, aunque estaba alegre. No de alivio, aunque estaba aliviada. Lloró porque finalmente entendió lo que la humanidad había estado tratando de decirle a la galaxia todo este tiempo. No necesitaban reconocimiento, no necesitaban crédito, solo querían ser tratados como iguales. Y cuando eso se les negaba, tenían todo el derecho a marcharse. En la sala del Consejo de Concordia Prime, Vexeter se enteró de la existencia de la nave médica humana. Una parte de él quería estar agradecido, pero otra parte más grande estaba enfadada. Enfadada porque los humanos habían hecho que el Consejo pareciera débil. Enfadada porque habían esperado tanto tiempo para proporcionar la cura. Enfadada porque habían demostrado que podían ayudar, pero habían decidido no hacerlo hasta el último momento. Convocó una reunión de emergencia del antiguo Consejo. Solo 23 especies seguían apoyándolo. Las demás se habían unido a la coalición reformista o se habían declarado neutrales. Los humanos se están burlando de nosotros, declaró Baxter. Han salvado a los Centauri solo para humillarnos. No podemos permitir que esto continúe. ¿Qué propones?, preguntó alguien. El cuerpo cristalino de Vexatar pareció brillar con más intensidad. Recordaremos a la humanidad que el Consejo tiene poder. Enviaremos una flota militar a su espacio, no para atacar, sino para demostrar nuestra fuerza. Verán que no pueden ignorarnos sin más. Eso es una locura, dijo uno de los delegados restantes. El informe del capitán Sector fue claro. La capacidad militar humana supera con creces lo que esperábamos. Sector está ahora con la coalición reformista, dijo Baxter con desdén. Probablemente exageró su informe para servir a sus propósitos. Yo digo que llamemos al farol de la humanidad. La votación estuvo reñida, pero se aprobó. 12 especies votaron a favor de enviar una flota militar al espacio humano. 11 votaron en contra. La decisión estaba tomada. El antiguo consejo le mostraría a la humanidad quién tenía realmente el poder en la galaxia. Fue la peor decisión que Vexar había tomado jamás. La flota militar del antiguo consejo se reunió en el límite del espacio humano el día 112. 37 buques de guerra de 12 civilizaciones diferentes. Era una fuerza impresionante destinada a demostrar que el consejo aún tenía poder y autoridad. El almirante Rectal, un experimentado comandante militar del Imperio Cristalino, dirigía la flota. Tenía sus dudas sobre esta misión,
Pero las órdenes eran órdenes. Sus instrucciones eran claras. Entrar en el espacio humano, dirigirse a la Tierra y exigir que la humanidad regresara al Consejo. La demostración de fuerza demostraría que la humanidad no tenía otra opción. La flota cruzó el territorio humano. Inmediatamente, los sistemas de sensores de todas las naves se volvieron locos. Miles de contactos aparecieron en sus pantallas, satélites de defensa, plataformas de armas, drones automatizados. Los humanos habían estado muy ocupados. Aquí el almirante Rectal, de la flota del Consejo Galáctico, transmitió en todas las frecuencias. Exigimos una audiencia con los líderes humanos. El incumplimiento se considerará un acto de hostilidad. La respuesta llegó de inmediato, pero no era de un humano. Era un sistema automatizado, frío y mecánico. Advertencia: han entrado en espacio protegido sin autorización. Apaguen sus sistemas de armas inmediatamente. El incumplimiento dará lugar a una acción defensiva. El almirante Frel se rió. Somos el Consejo Galáctico. Reconocerán nuestra autoridad. Advertencia reconocida. Sistemas de armas detectados. Iniciando protocolos defensivos. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 7 segundos. Todas las naves de la flota perdieron energía simultáneamente. Los reactores se apagaron. El soporte vital pasó a funcionar con baterías de emergencia. Los sistemas de armas dejaron de funcionar. Los ordenadores de navegación se colapsaron. 47 naves de guerra se convirtieron en 47 piezas de metal a la deriva, indefensas en el espacio. Dentro de su nave de mando, el almirante Vrel miraba las pantallas apagadas completamente conmocionado. Su oficial táctico intentaba frenéticamente reiniciar cualquier sistema. Cualquier sistema. Nada funcionaba. Entonces aparecieron las naves humanas. No lentamente, ni con previo aviso. En un momento, el espacio alrededor de la flota del Consejo estaba vacío. Al momento siguiente, estaba lleno de naves humanas, cientos de ellas, desde pequeños cazas hasta enormes cruceros de batalla. Una nueva voz se escuchó en la frecuencia de emergencia. Un hombre humano, tranquilo y profesional. Almirante Vrel, soy el almirante James Core, de la Flota de Defensa Humana. Sus sistemas de armas han sido desactivados mediante guerra electrónica. Sus naves no están dañadas, solo temporalmente fuera de servicio. Tiene dos opciones. Puede apagarlas por completo y aceptar que las remolquemos de vuelta a la frontera, o puede intentar resistirse cuando sus sistemas vuelvan a estar operativos en aproximadamente 3 horas y los desactivaremos de nuevo. Esto es un acto de guerra, grito Fractal. No, almirante, esto es defensa propia. Entraron en nuestro espacio con una flota militar y profirieron amenazas. Respondimos adecuadamente. Ahora, ¿qué decide hacer? 3 horas más tarde, 47 buques de guerra del Consejo fueron remolcados hasta el límite del espacio humano y liberados. Sus sistemas se reactivaron gradualmente, pero varios componentes clave habían sido completamente borrados. Se necesitarían semanas para repararlos por completo. Todo el encuentro había sido humillante. La flota del Consejo no había disparado ni un solo tiro. Ni siquiera habían visto venir el ataque. Las capacidades de guerra electrónica de los humanos estaban décadas por delante de cualquier cosa que poseyera el Consejo. Cuando el almirante Rectal regresó a Concordia Prime, se dirigió directamente a la sala del Consejo y entregó su informe en persona. Los miembros restantes del antiguo Consejo se quedaron sentados en silencio, atónitos. No nos destruyeron porque no era necesario, dijo Fredel en voz baja. Inhabilitaron toda nuestra flota en 7 segundos. Podrían habernos destruido con la misma facilidad. La única razón por la que estamos vivos es porque los humanos decidieron dejarnos vivir. El cuerpo cristalino del anciano Vexer se había oscurecido hasta quedar casi gris. Parecía viejo y derrotado. ¿Cómo es posible? Son una especie joven. Solo llevan 400 años en el espacio. Llevan 400 años en el espacio, asintió Rectal. Y han pasado todo ese tiempo aprendiendo de todas las especies con las que se han encontrado. Tomaron nuestra tecnología, la estudiaron, la mejoraron y construyeron algo nuevo.
Mientras nos reíamos de ellos, se estaban volviendo más fuertes de lo que ninguno de nosotros imaginaba. La sala quedó en silencio. Finalmente, uno de los delegados restantes habló. ¿Qué hacemos ahora? Nos rendimos, dijo Brell simplemente. El antiguo consejo ha terminado. Es hora de admitir que nos equivocamos. Al día siguiente, el antiguo consejo se disolvió formalmente. Vexter y los demás líderes de las civilizaciones antiguas anunciaron que se unirían a la coalición reformista y aceptarían cualquier condición que se les ofreciera. Fue una rendición total. El consejero Thrawn no se regodeó. Simplemente les dio la bienvenida y comenzó inmediatamente a redactar una nueva carta para lo que se convertiría en la nueva Unión Galáctica. Los principios eran sencillos. Todas las civilizaciones tendrían la misma representación, independientemente de su antigüedad o tamaño. Las contribuciones se reconocerían y acreditarían adecuadamente. Ninguna civilización sería marginada o ignorada. Y lo más importante, la humanidad sería invitada a volver como miembro de pleno derecho, miembros iguales. Thrawn y el capitán Sector viajaron juntos a la Tierra para presentar la nueva carta. Sarah Chen se reunió con ellos en la misma oficina de Ginebra, donde había conocido a Sector meses antes. Esta vez la acompañaban el almirante Core y representantes del gobierno de unificación humana. Thrawn presentó la carta con nerviosismo. Incluía todo lo que la humanidad había pedido y más. Igualdad de derechos de voto, reconocimiento de las contribuciones pasadas, reparaciones por la propiedad intelectual robada, autonomía completa sobre los sistemas humanos y un puesto permanente en el nuevo Consejo de Seguridad. Sarah leyó el documento con atención. Luego miró a Thrawn y sonrió. Esto está bien, muy bien. Realmente nos escuchaste. No teníamos muchas opciones, admitió Thrawn. La galaxia se está desmoronando. Sin la cooperación humana, solo empeorará. Es cierto, coincidió Sarah. Pero no se trata solo de que nos necesiten. Esta carta representa un cambio real, igualdad real. Eso es lo que siempre hemos querido. Entonces, ¿la humanidad volverá?, preguntó Sector con esperanza. Con una condición, dijo el almirante Core. Mantenemos nuestra autonomía militar. El espacio humano seguirá defendido por fuerzas humanas. Cooperaremos con las fuerzas de seguridad de la Unión, pero mantendremos nuestros propios sistemas de defensa. De acuerdo, dijo Thrawn inmediatamente. Después de lo que hemos visto, nadie quiere desafiar la capacidad militar humana. Sarah se puso de pie y extendió la mano. Thrawn, familiarizado con las costumbres humanas, se la estrechó. Bienvenida de nuevo, embajadora Chen, dijo. En realidad, respondió Sarah, ahora tengo un nuevo título. El Gobierno de Unificación Humana me ha nombrado primera secretaria general de la nueva Unión Galáctica. Si los Estados miembros lo aprueban, claro está. Los Estados miembros lo aprobaron por unanimidad. 3 semanas después, Sarah Chen se encontraba en la nueva Cámara de la Unión en Concordia Prime. La cámara había sido rediseñada. En lugar de asientos escalonados que enfatizaban la antigüedad y el prestigio de las diferentes civilizaciones, todos los delegados se sentaban al mismo nivel. 247 especies, todas iguales. Los Centauri enviaron un nuevo delegado, ya que Boxar había fallecido a causa de la fiebre reikeliana antes de que llegara la medicina humana. El nuevo delegado presentó una disculpa formal en nombre de su pueblo. Otras especies hicieron lo mismo. Incluso Vexer, con aspecto abatido y humilde, se disculpó por su arrogancia. Sarah aceptó las disculpas con elegancia. No estamos aquí para obsesionarnos con el pasado, dijo. Estamos aquí para construir un futuro mejor. El antiguo sistema estaba roto. Hemos visto lo que ocurre cuando se valora más a unas voces que a otras. Conduce al resentimiento, a la desigualdad y, finalmente, al colapso. La nueva Unión Galáctica será diferente porque todos estamos comprometidos a hacerla diferente. En cuestión de meses, la galaxia comenzó a estabilizarse. Se reabrieron las rutas comerciales humanas. Los suministros médicos volvieron a fluir. La red de comunicación cuántica se reparó con la ayuda de los humanos. Pero esta vez, los técnicos humanos formaron a ingenieros de otras especies para que todos entendieran cómo mantenerla.
La nueva Unión Galáctica era imperfecta. Seguía habiendo disputas y desacuerdos, pero la dinámica de poder fundamental había cambiado. Ya no se podía ignorar a ninguna civilización. Ninguna contribución podía ser robada o borrada. Todas las especies tenían voz. El capitán Sector fue nombrado miembro del Consejo de Seguridad junto al almirante Korm. Los dos se hicieron amigos, unidos por su experiencia compartida de haber sido subestimados por civilizaciones más antiguas. Juntos, reconstruyeron las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión, incorporando las mejores prácticas de docenas de tradiciones militares diferentes. La doctora Kelvara fue invitada a formar parte de un nuevo consejo de investigación médica que incluía a científicos humanos. Trabajando juntos, desarrollaron nuevos tratamientos para enfermedades que habían azotado la galaxia durante milenios. Esta vez, el mérito se repartió adecuadamente y se reconocieron las contribuciones de todos. Un año después de la retirada de la humanidad, Sarah Chen se situó en un balcón con vistas a Ginebra y habló con Thrawn a través de un comunicador holográfico. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó. Me refiero a marcharnos. Millones de personas murieron durante la crisis. Thrawn se quedó callado por un momento. Millones ya estaban muriendo, dijo finalmente. En guerras que nadie detuvo porque ustedes no estaban allí para detenerlas, por enfermedades que nadie curó porque ustedes no estaban allí para curarlas. La única diferencia es que antes esas muertes eran invisibles. Su retirada las hizo visibles. Obligó a la galaxia a enfrentarse a lo que nos habíamos convertido. Una galaxia que solo funcionaba porque una especie la mantenía unida sin reconocimiento. Sarah dijo, sí, y eso era insostenible. Tú no rompiste la galaxia, embajador. Revelaste que ya estaba rota, y luego nos ayudaste a arreglarla adecuadamente, sonrió Sarah. Secretario general, ya no embajador. Lo sé, respondió Thrawn, pero te recuerdo como el embajador Chen de pie en la sala del consejo y saliendo de ella. Eso requirió valor, eso lo cambió todo.